Por ser bueno, voy al cielo. Por ser bueno, por creerme bueno. Usted es bueno, usted se cree bueno. Cree que por ser bueno irá al cielo. Cree que Dios perdonará todos sus pecados porque usted sea bueno. El Señor Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo dice el Evangelio de 1 Corintios 15, del 3 al 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El Evangelio dice que nuestros pecados ya fueron perdonados. Colosenses 2, 13 y 14 dice que ya nuestros pecados fueron perdonados, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por ser bueno y portarme bien, iré al cielo. Pedir perdón por mis pecados, con eso iré al cielo. Arrepentirme de mis pecados me hará ir al cielo. La Escritura dice lo contrario. Por medio de obras jamás seremos justificados ante Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no viene por medio de nosotros hacer o dejar de hacer. La justificación viene por medio de nuestra fe. Fe genuina, sin incerteza, sin dudar. ¿En qué? En la obra de sustitución llevada a cabo en el Calvario del Señor Jesucristo. Si usted cree que usted podrá ser justificado por medio de que usted se porte bien, por medio de que usted haga buenas obras, que usted sea misericordioso con el prójimo, eso le hará ir al cielo, está equivocado, está en el camino equivocado hacia la salvación, porque solamente la fe suya en el Evangelio es el camino correcto para llegar a la salvación, para hacer efectiva la salvación, para caminar por el camino angosto directo a la vida eterna. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados con la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que ningún ser humano podrá ser justificado por medio de obras. Las obras no cuentan para la salvación y el Señor tampoco tomó en cuenta nuestros pecados para salvarnos en la cruz. En 2 Corintios 5:19 dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No nos tomó en cuenta a nosotros el Señor Padre, Dios Padre, para salvarnos en la cruz por medio de su Hijo. No, ni tampoco son tomadas en cuenta nuestras obras. El hecho de que usted se crea bueno, de hecho no lo es, porque la Escritura dice, no hay justo ni uno, Romanos 3:10. Y si usted se cree bueno, usted no va a ir al cielo. Nosotros somos unos perversos, cochinos, degenerados, inmundos y sucios pecadores. En Mateo 15:19, hablando el Señor de nosotros, dice lo siguiente, que del corazón salen los malos pensamientos, salen todos los pecados, las fornicaciones, los adulterios, las maledicencias, los homicidios, los hurtos, las mentiras, todo sale de nuestro corazón. El Señor Jesucristo en Isaías 1:6 dice que nosotros somos podrida llaga, que en nosotros no se halló nada sano, que nosotros somos solo herida, hinchazón y podrida llaga. En Romanos 5:12 dice la Escritura, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado ya, todos somos pecadores y así nos tenemos que reconocer. En Romanos 3:9 dice, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. En Isaías 64:6, el Señor sigue hablando de nosotros y dice que nosotros somos como suciedad y que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Romanos 7:14 al 25 hace semejante reconocimiento. Miren lo que dice.
Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Carnal, vendido al pecado. Somos vendidos al pecado, estamos vendidos al pecado. Y él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así somos todos nosotros. Tenemos que hacer este reconocimiento de que hay una ley que es espiritual, que no la podemos nosotros obedecer, porque nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Queremos hacer el bien con nuestra mente, pero nuestra carne hace que hagamos el mal. Y esto es lo que tenemos que reconocer, que somos incapaces de hacer el bien. En Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así como tampoco hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no buscamos a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es mi garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este reconocimiento de toda esta escritura es lo que exigió el Señor en Marcos 1:15, cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento demandado por el Señor Jesucristo es esto, que nosotros reconozcamos cómo estamos y de la manera que estamos ante Él. De esta manera, somos llaga podrida, somos como suciedad, no somos justos, no hacemos el bien, no hacemos lo bueno. Queremos hacerlo, pero tenemos que reconocer que estamos incapacitados. El Señor ha exigido a nosotros, todos los seres humanos, que tenemos que reconocer esta condición de corrupción, de pecaminosidad, de incapacidad moral para poder cumplir su ley. Que nadie puede cumplir la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado es un espejo donde yo me tengo que mirar para reconocerme allí la condición en la que estoy delante de Dios. Usted debe hacer lo mismo, creyendo que usted es bueno, creyendo que usted hace lo bueno, creyendo que usted es misericordioso y que todas esas obras suyas pueden llevarlo al cielo. Está usted en el camino equivocado, porque nadie es bueno, dice la Escritura, no hay justo ni uno. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Usted debe pensar que haciendo cosas o dejando de hacer cosas, usted va a ir al cielo. Usted tiene que reconocerse como un inmundo, injusto, sucio, pervertido, degenerado, pecador, como lo soy yo. Yo un día lo reconocí y pude pasar la puerta estrecha porque a través de haber hecho este reconocimiento, yo pude creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y no es otra cosa sino la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, la cual debemos creer para poder nosotros hacer efectiva la salvación que fue lograda en la cruz del Calvario por medio del Señor Jesucristo, de una manera impecable, porque Él se puso en la cruz del Calvario a sustituir nuestras almas. Él en vez de nosotros, Él se puso en el lugar de todos nosotros. Ocupando ese lugar, Él se dejó condenar en el lugar de nosotros, para que nosotros no fuésemos al lago de fuego.
Nosotros por un solo pecado quedamos condenados, porque Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y todos ya pecamos, quedamos condenados. Y por esa causa fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo se puso en sustitución de condena para que nosotros quedáramos libres. El Señor Jesucristo dejó que se celebrara un juicio condenatorio en su contra a favor de nuestras almas. Esto es lo que nosotros tenemos que creer, pero antes tenemos que vernos como el Señor lo ha exigido en su palabra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es metanoia, un cambio de los pensamientos. Cambiar los pensamientos que nosotros tenemos de nosotros mismos, de creernos buenos, de creer que hacemos el bien, de creer que estamos bien con Dios. Y en cambio hacer una metamorfosis, una transformación hacia esto que dice la Escritura, que es lo que Cristo piensa de nosotros. Cristo piensa de nosotros de esta manera, que nosotros somos podrida llaga, que somos como sociedad, que no hay justo ni uno. Todo esto lo piensa el Señor de nosotros. Y es esto lo que nosotros tenemos que cambiar, nuestro pensamiento por el pensamiento de Cristo. Dejar nosotros ese pensamiento equivocado que tenemos de nosotros mismos, creernos que somos buenos ante Dios. Pero realmente esta es la realidad. El ser humano nace vivo, pero al cometer un solo pecado cae en condena, muerte espiritual, y viene con la corrupción en la carne. ¿Qué debemos hacer en el camino ancho? Analizar todo esto, escuchar el Evangelio, escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos está diciendo, que no somos buenos, hacer una recapacitación de nuestra vida espiritual, porque el alma tiene existencia eterna. Eclesiastés 3:11 dice que el alma tiene existencia eterna. ¿A dónde va a ir el alma de usted si usted sigue pensando que usted es bueno, que usted no le hace mal a nadie, que usted hace las cosas bien ante Dios para agradar a Dios? Eso no le hará salvo. ¿A dónde irá su alma si usted sigue pensando así? Usted tiene que hacer un cambio radical en sus pensamientos. Metanoia es una palabra en griego que es el arrepentimiento y su significado es cambio. Cambio, cambiar los pensamientos de mí a lo que Cristo dice de mí. Y esto es lo que Cristo dice de mí, que soy como sociedad, que estoy muerta espiritualmente por causa del pecado. Un día pequé y mi espíritu murió, mi alma cayó en condena, pero nací con la corrupción dentro de mí. En mí no mora el bien, en mí mora el mal. Quiero hacer lo bueno con la mente, pero con la carne hago lo malo. Este reconocimiento nos pertenece hacer a todos, porque el Señor lo ha dicho. Son 2 demandas que el Señor nos ha hecho y que tenemos que obedecerlas sí o sí, porque de no hacerlo estaríamos en desobediencia de nuestro Creador. Estaríamos en desobediencia de Jesucristo, de su palabra, de su mandato. Y Él ha dicho, arrepentíos, que te tienes que arrepentir de tus pensamientos. Saca esos pensamientos de tu mente. Eso no te va a llevar a la salvación. Vas a despertar en el infierno. Eres carne del infierno si sigues pensando de la manera que lo haces, pensando que no le haces mal a nadie, que tú eres muy bueno. No, la realidad es que estás muerto espiritualmente. Ante Dios no existes. Tienes que cambiar esos pensamientos para que seas conocido de Dios, para que seas absuelto, para que hagas efectiva la salvación lograda en la cruz. Cristo se puso en la cruz en el lugar tuyo, en el lugar mío, para sustituir nuestras almas, para llevarnos a la libertad. Y nos dio la vida eterna, nos dio la inmortalidad de nuestras almas. ¿Por qué has de ir al infierno? ¿Por qué has de ser lanzado al lago de fuego? ¿Por qué has de comparecer en el gran trono blanco, el juicio condenatorio, a las almas no arrepentidas, a las almas desobedientes al mandato
del Señor Jesucristo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué has de pasar a la eternidad en muerte eterna si ya Cristo salvó tu alma? Ya Cristo te sustituyó en la cruz. Él se puso a sustituir tu alma que estaba condenada al lago de fuego. Él te representó en el juicio condenatorio, en el infierno y en el lago de fuego. Ya no tienes que ir allí. ¿Por qué has de ir allí si ya eres salvo? Estás en el camino ancho, pero estás salvado por Cristo. Solo tienes que creerlo. No hay nada que puedas hacer ni dejar de hacer para salvarte a ti mismo. Ya estás salvado. Cristo ya te salvó. Y es lo que tienes que creer, porque además estás demandado a hacerlo en Marcos 1:15. El Señor Jesucristo ya murió en la cruz por todos tus pecados. Tus pecados ya no te condenan. Colosenses 2:13 y 14 dice que los pecados ya fueron perdonados y que los decretos fueron quitados del medio, que ya los decretos no se van a dejar caer sobre ti por un solo pecado que cometas, ni por 10, ni por 20, ni por todos los pecados que cometas. Todos los pecados fueron pagados en la cruz por el Señor Jesucristo. Este mensaje quiero traerte hoy para que entiendas que ya estás salvado, que no tienes que ir a condenación, que la condena no es ahora por los pecados, sino por no creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es por tu incredulidad que irás al lago de fuego. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio. A juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Es necesario que pases de esa muerte espiritual a la vida. ¿Cómo lo harías? ¿Haciendo? No. ¿Cómo lo harías? ¿Trabajando en tu salvación? No. ¿Cómo lo harías? ¿Perseverando en tu salvación para no pecar? No. Solo creyendo. El Señor ha dicho, el que creyere será salvo. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo eres bautizado con el Espíritu Santo? Creyendo en el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor ha dicho, el que creyere y fuere bautizado, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es creyendo, no haciendo. No hay nada que puedas hacer, no hay nada que puedas dejar de hacer. Todo está hecho por Cristo. Tú no tienes que hacer nada. Ya todo lo hizo Cristo. Tienes que reconocerte que eres un inmundo y sucio pecador. Reconocer tu bajeza moral, humillarte ante Dios y mirar hacia el cielo. Allá hay un Dios que todavía está esperando. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia, al cambio de los pensamientos, metamorfosis, transformación de los pensamientos. Esa es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su palabra, la palabra de Cristo, es el conocimiento de la verdad. Esa es la real voluntad del Padre de los cielos. Así que, mi querido amigo, no pierdas más tu tiempo. Todo lo que ves es temporal. Tienes que fijar tu mirada en las cosas que no se ven, en las que son eternas. Y tu salvación es eterna. Así que te invito a que reflexiones ahora que estás en el camino ancho. Es ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Hoy, cuando tienes vida física, cuando puedes ver, cuando puedes oír, cuando puedes caminar, cuando puedes tomar decisión. Y es una decisión tuya la salvación.
Ya Cristo lo hizo en la cruz, ya Cristo te sustituyó. Cristo se dejó condenar, se dejó imputar, se dejó cargar con todos los pecados, lo dice la Escritura. Mas Jehová cargó el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿A quién se lo recargaron? A Cristo, por ti, por mí, por todo. Ya lo hizo todo. Ahora nos toca creer, te toca creerlo si quieres escapar del infierno. Así que a creer en el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que debes creer de 1 Corintios 15, del 3 al 4. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios te bendiga.